Bienvenidos a todos y a todos los que estáis online. Y lo que hacemos en estas presentaciones, demostraciones de lo que es la hipnosis ericksoniana, es explicar un poco lo que es la hipnosis, explicar lo que va a ser nuestro curso y cómo hacer una demostración primero individual y luego de grupo. La de grupo muy pequeñita y muy así, pero para que veáis cómo se desarrolla una sesión de hipnosis, ¿no? Y contaros un poco el método que seguimos es el método de Milton Erickson, un médico cirujano que nació en un día muy particular, porque nació en el 1901, el 1 de diciembre, y hizo terapia toda su vida empleando muchas historias, influyendo en muchísima gente y en muchísimas terapias, como veremos después. Y resulta que otro personaje del siglo XX, que también ha influenciado a generaciones y generaciones contando historias, nació ese mismo día. ¿Adivináis quién? No, Freud es anterior. Freud es anterior y no es precisamente el mismo tipo de personajes. Es alguien que todos hemos conocido, o por lo menos sus obras o sus películas. Ya os he dicho muchas pistas. Disney. Disney nació el mismo día. Su trayectoria está puesta aquí un poquito para, si queréis verla, en la web está toda la biografía de Milton Erickson, pero puesta así un poco para explicar un poco quién era el doctor Erickson. Erickson es alguien que hizo muchísima investigación, que fue director de muchos departamentos psiquiátricos, había estudiado psicología, medicina, especializado en psiquiatría y criminología. Tenía una capacidad enorme de observación. Y lo que más le marcó fue un ataque de poliomielitis que tuvo antes de entrar en la universidad, que le dejó absolutamente paralizado, incluso viendo muy poco. Lo que veía era nada más donde había luz, el cuadrado de la ventana, pero no veía nada, sombras y luces. Y él hizo grandes esfuerzos por recuperarse de eso. Empezaba a recordar cómo era la ventana con las cuadrículas. Entonces todas las ventanas tenían cristalitos cuadrados porque no había cristales grandes. Hacía un esfuerzo de recordarlo, lo ponía mentalmente, sobreponía a ese cuadrado de luz y consiguió activar el nervio óptico. Y eso fue muy importante. Cuando eso y otras muchas cosas, lo mismo, buscar este movimiento, la pinza, y a base de observar y recordarlo, conseguir que se produjera ese... Y se fue recuperando muchísimo. Le quedó una cojera, pero muy recuperado. Cuando después estudió medicina y estudió hipnosis con Hull, entonces dijo, eso que yo he hecho es autohipnosis, y se dio cuenta. Con esa fe en el potencial que tiene la hipnosis, introdujo los tratamientos de hipnosis en toda su carrera, haciendo muchísima investigación en los hospitales psiquiátricos con muchísimo éxito. Y por ahí es por lo que fue conocido. Se retiró más adelante en Phoenix, ¿dónde está? Aquí en Phoenix,
y ahí tenía consulta privada y también hizo formación a pequeños grupos y esos estudiantes de él han sido profesores de este instituto hasta hace muy poco, hasta antes de la pandemia. Ya con dificultades para que vinieran, porque todos nos hemos ido haciendo mayores y ya con la pandemia ya imposible, pero tenemos muchos documentos y muchos vídeos tomados aquí que a los que hagáis cosas presenciales podréis ir viendo. ¿Qué más? Bien, tuvo mucha influencia en otras cosas, como vamos a ver ahora. En 1979 creó la Fundación Milton Erickson y esta fundación está acreditada por las asociaciones americanas de medicina, de psicología y de hipnosis clínica. A su vez, esa fundación organiza congresos y tiene institutos. La influencia de Milton Erickson es este cuadro. Muchas personas llegan al instituto y me dicen, es que he hecho PNL, que está aquí, y me han hablado de Erickson. He hecho psicoterapia de familia y me han hablado de Erickson. Todo converge en Erickson. Pues sí, no es que todo converja en Erickson, es que de Erickson nacieron muchas cosas, porque fue enseñando sin ningún filtro, sin exigir una formación previa, fue enseñando a una variedad de personas que a su vez, respetando sus personalidades y sus diferentes formaciones. Con lo cual, cuando él iba enseñando, luego ellos lo aplicaban a su manera y se desgregaron en muchísimas escuelas, pero todos tienen ese punto en común. Están, por ejemplo, todos los de Palo Alto, con terapia breve, terapia estratégica, los de antropología con dos antropólogas, y yo diría que Rossi está aquí en la relación mente-cuerpo, pero Rossi podría estar en todas partes, la verdad. La PNL con diferentes escisiones y luego la terapia de familia, la de pareja, todo esto. Todo ese tipo de terapias las ejercía Erickson, porque siendo muy flexible se adaptaba al problema y a la situación que se le presentaba. Y aquí arriba estamos los neo-ericksonianos, o sea, los nuevos ericksonianos. Tengo que decir que Erickson nunca dijo que él hacía hipnosis ericksoniana, él decía que hacía hipnosis. Lo de poner el apellido lo hemos hecho los que hemos venido detrás. Y entre todos ellos hay algunos que no conocimos a Erickson en vida, pero que hemos destacado por hacer un trabajo muy, no sé si decir similar, muy fiel a Milton Erickson. Y estoy ahí entre otras personas. La fundación reconoce ciertos institutos en el mundo. Somos del orden de 150. Y así era en mayo del 2000 este instituto cuando se inauguró y así es ahora. Y hacemos formaciones de psicoterapia e hipnosis ericksoniana, que hay que distinguir mucho la psicoterapia con hipnosis, la hipnopsicoterapia de la hipnosis. Son dos cosas diferentes. La hipnosis es simplemente una estrategia y unas herramientas, y la psicoterapia ericksoniana con hipnosis
tiene un enfoque muy diferente. No muy diferente, emplea las herramientas, pero tiene muchísimo más que las herramientas. Y eso es lo que enseñamos. Este es un vídeo que no tenemos, tú lo pones ahí porque si no, no, pero con altavoz ahí porque aquí no tenemos el altavoz puesto. Lo voy a poner sin voz. Sí, pero yo lo pongo para que lo vean aquí. No, pero yo lo pongo aquí sin voz. Y tú pon la voz. Vamos a ver si conseguimos sincronizarlo. ¿Ya? Dime. Entonces, ya falló. Pero no se oye el tuyo. Ay, Dios. A ver. ¿Ya? Roxana Klein Erickson es la hija de Milton Erickson, como todos sabéis, y además de darle las gracias por estar aquí y por el delicioso casi mes que estamos pasando juntas en distintos países. Y nada más, muchas gracias por estar aquí, Roxana. Thank you. And I would like to present Teresa. Y a mí me gustaría presentaros a Teresa. She's the director of the institute here. La directora del instituto. You may or may. I think this is Creo que ya lo sospechaban. You may or may not know that the Madrid Institute is one of the most well-known of the institutes in the that's associated with the Erickson Foundation. Puede que sepáis que el Instituto Erickson de Madrid es uno de los institutos más conocidos en la Fundación Erickson. Right, and I believe that more students come through the Institute of Madrid than any other institute in the world. Y creo que hay más estudiantes que pasan por este instituto que por cualquier otro instituto del mundo. And I can also attest that the students here are better prepared in many ways than you would find elsewhere in the world. Puedo también certificar que los estudiantes que pasan por este instituto están mejor preparados que los estudiantes que pasan por otros institutos del mundo. She takes the teaching very seriously. Ella se toma la enseñanza muy en serio. She brings people who are well known in the field to teach here. Ella trae a personas que son muy conocidas en el campo para enseñar aquí. And even more important than that, she has a tremendous talent to demonstrate herself what good hypnotherapy is. Pero más importante que todo eso es que ella tiene un enorme talento para demostrar personalmente lo que es la hipnoterapia. So last night she presented a case report on multiple sclerosis that maybe some of you have seen before. Anoche ella presentó el estudio de un caso de esclerosis múltiple que puede que alguno de vosotros ya hayáis visto. But she also did a beautiful demonstration of hypnotherapy. Pero también hizo una demostración muy bella de hipnoterapia. And one of the things that I'd like to call attention to is that there is a difference between Una de las cosas en las que me gustaría puntualizar es que hay una diferencia entre practicing hypnosis practicar la hipnosis and doing hypnotherapy. y hacer hipnoterapia. Hypnotherapy is the integration of psychotherapy with hypnotic techniques. Hipnoterapia es la integración de la hipnosis con psicoterapia. And when she teaches the integration. Y cuando Teresa enseña, ella lo integra. Mejor presentación que la de la propia hija de Milton Erickson no puedo tener, y además explica muy bien lo que acabo de decir, que la psicoterapia tiene algo que ver. Siempre digo que me llama la atención que cuando alguien viene a una sesión de hipnosis, viene creyendo
que teniendo una expectativa de lo que va a ocurrir, una idea previa. Y a mí eso me llama mucho la atención porque en realidad cuando vas a cualquier otra terapia de Gestalt o de lo que sea, tú no te haces una idea de lo que va a pasar, pero con hipnosis todo el mundo trae una idea previa, una idea equivocada casi siempre, o diría que siempre, pero tienen una idea. ¿Y por qué? Pues porque en nuestra cultura, y tal vez en otras, en casi todas, la palabra hipnosis trae ciertos recuerdos, sea de películas, de novelas, de haber hablado de ello. Todo el mundo cree saber lo que es la hipnosis. Y el cómo llegó la hipnosis a Occidente es que los de Oriente, los faquires, los magos, los yogis, practicaban esos controles mentales que no lo llamaban hipnosis, pero que era este resultado. Eran capaces de no sentir dolor, aunque había también muchos trucos como en todas partes, pero bueno. También tenían su metodología y lo conseguían. Y son los magos de teatro los que se desplazan allí para saber qué es lo que está pasando. Y van allí, aprenden, se vienen a Europa, se suben sobre un escenario y no están dispuestos a decir que eso es una cosa muy natural y muy sencilla. Tienen que estar complicándolo y haciendo ver que tienen un mérito especial y que tienen poder sobre la persona que sube al escenario y que le hacen comer una cebolla y que dice que es un chocolate. Cosas de ese tipo. A pesar de toda esa distorsión, que lo que hacen es para hacer un espectáculo, se dan cuenta que deberían de enseñar esto a otras personas, porque tiene mucho potencial y que es una pena que no se sepa. Con lo cual, la gente se apunta a hipnosis clásica. La hipnosis clásica es llamada así porque es la primera vez que se aplica en Occidente en medicina y en psicología. Esos magos de teatro son los que van a enseñar a los médicos, empezando por el doctor Freud, que fue alumno de un mago, les van a enseñar cómo se hace hipnosis para fines curativos. Después aparece una versión diferente que es la hipnosis ericksoniana. ¿En qué se diferencia? En dos cosas fundamentalmente. Una, en que quita toda el protocolo de entrar en hipnosis. Se hace de una forma muy natural. Y no hace falta hacer profundización de trance, o sea, todos los pasos de la hipnosis clásica no son necesarios en la hipnosis ericksoniana, consiguiendo los mismos resultados. Y es más, la hipnosis clásica va a necesitar sujetos, personas, que sean muy hipnotizables, muy sugestionables. En cambio, la hipnosis ericksoniana se puede dirigir a todo el mundo. Todo el mundo entra en hipnosis, en un nivel o en otro, pero todo el mundo va a entrar. Así que es una ventaja. Y además, Erickson innova otra cosa muy importante en aquellas fechas, fue casi mal entendido. En vez de ir a buscar el trauma, como todo el mundo que hacía psicología entonces era muy freudiano, muy de ir a buscar el origen de lo que había ocurrido, él dice, mira, el origen puede ser uno, pueden ser muchos, pueden ser pequeñas cosas acumuladas. ¿Por qué vamos a emperrarnos en buscar un trauma? Lo que vamos a hacer es ver qué quiere la persona para estar bien y vamos a buscar los recursos que tiene esa persona
porque toda persona viva tiene que tener recursos. A lo largo de la vida, aunque sean pequeñeces, has tenido que solucionar miles de cosas. Entonces, ¿qué recursos tiene para poderlos aplicar en ese problema concreto que le tiene atascado en la vida? Y así ir hacia adelante. Eso fue una revolución en psicología y de hecho él se carteó con todos los grandes que había entonces, Gendling, Rogers, el de la Gestalt, Peirce, con todos. Y incluso creó la fundación para crear un primer congreso donde llegaron todos. Erickson murió antes del congreso, pero se juntaron todos como él había querido. Y esta historia hace que los mitos que se han creado alrededor de la hipnosis pues hagan creer cosas que no son. Por ejemplo, que se pierde la conciencia. Algunos sujetos muy sugestionables, con una profundidad de trance que nosotros no buscamos, podrían perder momentáneamente la conciencia, pero en realidad lo que ocurre es que tú te das cuenta que estás en una silla y en cambio estás concentrado en la experiencia que te está narrando el terapeuta. Y esa es la gran ventaja, porque para quitar una fobia, ¿puedo leer eso? ¿No hay papel? Es que eres un abusón. A ver, dale la vuelta. No, dale la vuelta así, ya está. Lo hago aquí, sobre esto. Uno vacío. Ya está. Enfoca la cámara. Vamos a imaginar lo siguiente. Una persona coge un ascensor y está muy contenta. Y piensa, todos los ascensores son fabulosos. No pasa nada en un ascensor. Entonces, llega un día y tiene un problema en un ascensor y lo pasa muy mal. ¿Vale? Y entonces dice, todos los ascensores son muy peligrosos. Y este acaba de crear que ya no se puede quedar. ¿Cómo podemos darle la vuelta? Pues consiguiendo que esta persona tenga una experiencia estupenda, de nuevo en un ascensor, y llegue a la conclusión que todos los ascensores son muy buenos. Parece fácil. ¿Cómo conseguimos que alguien que le ha cogido fobia al ascensor tenga una experiencia buena en un ascensor? En psicología conductual lo que se hace es llevar a la persona hasta el ascensor. Al día siguiente llevar a la persona y que llame al timbre, que llegue el ascensor. Al otro que se abra la puerta pero él no entra. Al otro entrar con el terapeuta, pero que no se cierre la puerta. Al otro que se cierre la puerta. Al siguiente que se mueva hasta el primer piso. Y eso se llama la desensibilización sistemática, que vamos haciendo que la persona se dé cuenta, bueno, hasta aquí no pasa nada, hasta aquí estoy bien, no tengo crisis de ansiedad, hasta aquí. Y eso pues puede ayudar a que la persona un día ya se confíe, y tenga una experiencia buena, tenga esta última aquí, esta la tenga, y ya
haga la generalización, todos los ascensores son buenos. En hipnosis, como no se pierde la conciencia, tenemos una gran ventaja, porque hacemos que la persona está en la silla y sabe que está en la silla, se da cuenta que está en la silla, no se olvida que está en la silla. Y al mismo tiempo le decimos que va en un ascensor, que sube, que baja, que lo pasa bien. ¿Qué ocurre? Que la persona, como sabe que está en la silla, no ha perdido la conciencia, no genera el estado de pánico que podría generar en un ascensor. Pero lo que le estás diciendo en hipnosis es lo que le estás narrando, es una experiencia positiva en un ascensor. Está disociado. Su parte inconsciente está absorbiendo eso. Y en el siglo XXI ya sabemos, con los escáneres nucleares, y los escáneres nucleares, pero funcionales con escáner nuclear. Sabemos qué ocurre en el cerebro mientras estás en hipnosis. Y si tú a una persona que está en ese escáner le dices que está paseando por un bosque, lo que se va a activar es la memoria, si ha estado en un bosque, o la imaginación. En cambio, los centros de memoria y de imaginación del cerebro. En cambio, si tú se lo dices a una persona que está hipnotizada, lo que se le activa es la parte motora de estar caminando. O sea que neuronalmente está con la experiencia esa. Cognitivamente sabe que está en una silla o en un escáner y neuronalmente se está creando la sinapsis de que de verdad está teniendo esa experiencia. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que cuando la persona tiene que tener esa experiencia, ya está el circuito hecho. Ya ha hecho, si queréis, en virtual o bajo hipnosis, la experiencia de subir y bajar sintiéndose bien en el ascensor. ¿Por qué ha hecho esa experiencia? Porque ella no ha colaborado con una crisis de ansiedad creyéndose de verdad que estuviera en un ascensor. Pero como está disociada y sabe que está en una silla, pero no ha perdido la conciencia, está teniendo su experiencia virtual, su experiencia hipnótica, y al no perder la conciencia no cunde la alarma de estoy de verdad en un ascensor. Y así es como se consigue tratar muchas cosas, ¿no? Se cree que la persona que está bajo hipnosis está bajo el poder del hipnotizador. Y no es cierto. Tú estando bajo hipnosis, sí lo sabes, si crees que estás bajo su poder, entregas el poder y ya está. Pero si se te ha aclarado, y es lo que hacemos, que no, que en cualquier momento puede abrir los ojos y decir, no, eso va en contra de mis valores morales, por ejemplo, o algo así. El estado hipnótico es pasivo, se cree que uno llega y que me arreglen el problema. No, lo importante en una hipnosis es lo que la persona genera, los descubrimientos que tiene mientras está hablando con él. Y uno no se puede despertar por sí mismo, y no es cierto. En toda hipnosis puedes abrir los ojos. Si lo sabes, vuelvo a decir, porque si tu creencia es que no puedes, no lo vas a intentar. Ahora vamos a ver qué es el enfoque ericksoniano. Pues como he dicho antes, se orienta a las metas, a estar bien. Se centra en ese cliente, no hay
no hay scripts, ¿cómo se dicen los scripts? Guiones para curar a la persona. Se tiene un concepto del inconsciente diferente del que se tenía. El subconsciente que utilizan sobre todo los freudianos, entienden que es la palabra sub, que es como donde están todas las represiones y todo, y es cierto, hay un poquito de eso, pero es que está todo lo demás. Y todo lo demás es mucho, incluidos los recursos, las experiencias que has tenido en tu vida, positivas, también están ahí. Y usar eso puede ayudar mucho. Técnicas naturalistas con hipnosis conversacional, mientras se va hablando, la persona entra y sale en trance sin necesidad de todo un protocolo de cierre los ojos, levante la mano, profundización, nada de todo eso. Técnicas indirectas, se emplean muchas metáforas, reencuadres, proposiciones. Y luego se considera la hipnosis como un fenómeno frecuente y común. La hipnosis puede ser, entramos en estado hipnótico naturalista muy a menudo durante el día. Cuando estás haciendo un trayecto que conoces constantemente y llegas a destino y dices, uy, yo no me da cuenta hoy cómo he pasado por este sitio, por el otro y por el otro. ¿Qué ha pasado? Pues tu atención se ha ido disociando. Estás conduciendo, por ejemplo, y tu consciente está haciéndolo, pero tu parte inconsciente se ha interiorizado y va pensando en sus cosas. Eso es una autohipnosis naturalista. Y muchas veces llegas a destino y no te puedes acordar lo que has estado pensando, o a lo mejor lo último, pero no todo. También ocurre cuando estás leyendo un libro, llegas al final de la página y dices, uy, todo este capítulo, este párrafo, lo he leído, pero no sé de qué habla. ¿Qué ha pasado? Tu atención se ha disociado, tu automatismo de estar leyendo lo has seguido haciendo, pero tú has estado en otro pensamiento. Eso es en el fondo ese doble estar en dos mundos, es estar en un estado hipnótico naturalista o prehipnótico. Redefinición de la resistencia. En hipnosis ericksoniana no contemplamos la resistencia del paciente. El paciente siempre va a tener, o sea, es obligación del terapeuta motivar al paciente para que no tenga resistencia. Y Erickson en eso hacía lo que fuera, hacía terapia yendo a las casas de la gente si era necesario, pero conseguía que todo el mundo terminara sus sesiones. Una característica que entonces llamó mucho la atención es que pudieran estar los sujetos con los ojos abiertos, en trances más o menos profundos, incluso haciendo fenómenos hipnóticos. Un fenómeno hipnótico es sin que medie la voluntad cognitiva de la persona, quiero levantar el brazo se levanta por sí solo. Eso es un fenómeno hipnótico. Se levanta por sí solo porque le están diciendo que su brazo está ligero, 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 pero no media. A veces incluso la persona pone un poco de resistencia, pero el brazo se eleva. Eso es un fenómeno hipnótico. Y esta es una pequeña demostración de Milton Erickson de principios del siglo XX, como veis por la película.
And now take a deep breath and feel wide awake and refreshed and energetic. By the way, what is your name? Pat. What is it? Pat. Do you always keep your hand up in midair like that? No, not usually. Well, why are you keeping it up there now? I don't know. You don't know? No. This is an example of the subtle use of communication by Erickson. He would awaken subjects and nada menos que el premio Nobel español de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, practicó hipnosis, incluso tuvo muchísimo éxito y tenía cola delante de su casa. Y tuvo que hacer un esfuerzo de renunciar a tratar a gente porque le parecía más importante conseguir ver qué ocurría dentro del cerebro. Y se dedicó a hacer tinturas y a dibujar lo que veía por el microscopio, y fue un gran avance para la neurología. Sin embargo, siguió empleando hipnosis pues, incluso para sus cercanos, y publicó a finales del siglo XIX este estudio de los dolores del parto atenuados por la sugestión hipnótica. Es el parto de su mujer. Y dice, hemos preferido la sugestión poshipnótica, logrando conservar al parto sus condiciones fisiológicas. Entonces, la anestesia que ponían era el éter y se quedaban completamente, con lo cual no podían participar en la expulsión del bebé. En cambio, así pudo contribuir y que fuera mucho más fácil. Las sesiones que se emplean, tenemos una media de 4 sesiones. Para unos tratamientos es 1 y otros tratamientos son 8. La media es 4. ¿Qué tratamos? Fobias, los miedos, la ansiedad, el pánico, los problemas de autoestima, de conseguir una meta o prepararse para un examen. Por supuesto, el tabaquismo, que es lo que todo el mundo asocia con la hipnosis, pero el tabaquismo lo hacemos, aunque se deje en la primera sesión, lo hacemos en 3 sesiones, porque buscamos que haya, tratar también la posible recaída. Y así como en otros métodos, incluido métodos con hipnosis, hay un 60% de recaída, nosotros, al tratar con psicoterapia e hipnosis, las 2 cosas juntas, el tabaquismo logramos que al final no haya más que un 2,5 de recaídas, lo cual es todo un éxito. También tratamos el estrés, la esterilidad cuando no es fisiológica, y la preparación al parto, el duelo, la depresión, los dolores crónicos, y preparamos para intervenciones quirúrgicas con muchísimo éxito. Hay un estudio con la economía, que es como a las compañías de seguro les interesa. Las operaciones de pecho se reducían en $730, estoy hablando del año 2003, o sea que ahora será mucho más, por cada operación, porque te necesitaban mucha menos anestesia química, por lo tanto duraba menos la intervención, y luego la recuperación era muchísimo mejor.
no necesitaban antibióticos, o se los daban preventivos, pero no llegaban a tener ninguna inflamación, hacían una buena cicatrización, estaban muy positivas y todo iba muy bien. Y yo he tratado trabajé con un proctólogo porque decía que tener que ponerle anestesia para hacer, ¿cómo se llama? Las colonoscopias, que era absurdo, pero que había gente que cerraba el ano y no podía hacer esto. Entonces yo les preparaba y luego durante el proceso no les pasaba eso, cuando ya les había pasado antes. Incluso en una operación que el posoperatorio era muy doloroso, según parece, le enseñé a un joven a hacer esto para no tener dolor, o sea, para volverse a meter en autohipnosis y no sentir el dolor. Y cuando salió, el anestesista le dijo al proctólogo y a mí, cuando estaba en la sala de reanimación, no hace falta que hable con él porque no se entera de nada. Y entonces, a pesar de no enterarse, el chico iba diciendo, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Y yo le decía, mueve tus dedos, mueve tus dedos. Y él no las movía. Y me decía el anestesista, si es que no se entera, puede hablar, pero no se entera. Y entonces le dije, pues mejor que te duela, que no muevas los dedos, se te ocurra frotar tus dedos. Y en ese momento empezó a hacerlo. Porque las personas resistentes o negativas te van a hacer lo contrario de lo que tú les pidas. Y entonces empezó a hacer así y se fue calmando. Así que él sí que parece que sí me oía. Luego, para la calidad de vida en oncología y los cuidados paliativos. Antes de tener el instituto, yo me he dedicado como voluntariado a cuidar personas paliativas y conseguir que estuvieran conscientes hasta el último momento, sin necesidades de estar sedados, era una maravilla, con su familia alrededor y sin necesidad de estar completamente sedados. Hubo uno que lo que le calmaba era el nolotil en ampolla. Y entonces yo lo probé y es un poco aceitoso, amargo. Y entonces en hipnosis le decía, y notas el amargor y cómo se pega en el paladar y cómo tal, y generaba la respuesta. Solamente diciéndoselo, describiéndoles ese sabor, se le quitaba el dolor. Dicen que los diabéticos, tomando cosas azucaradas ¿cómo se llama esto? De endulcorantes, también se les dispara menos, pero también se les dispara la insulina. Pues con el sabor descrito de lo que era la medicación, se le disparaba la respuesta y no le dolía. Muy bonito es cómo pudo seguir adelante hasta el último momento. Como lo que se ve explica más que todo lo demás, pues esto es un brazo quemado con acero fundido. Y la intervención de hipnosis hay que hacerla en la primera hora, antes de que haya rechazo de las células muertas, antes de que se ponga una ampolla o haga una infección.
Entonces esto está hecho el 14 de junio y 21 horas después se le quita la venda y en vez de tener una infección o una ampolla, pues son escamas que se van cayendo. Estos son 8 días y estos son 12 días. Si alguien se ha quemado con aceite en la cocina, sabe que en 12 días esto no está ocurriendo. No se consigue eso. Y este es un señor que todo el cuerpo lo tenía quemado por una descarga de alta tensión. Y le crece la barba y él tiene el peeling y ya está. Bueno, pues además de una demostración que vamos a hacer ahora, esta es la pausa café, que es lo que solemos hacer antes de meternos con la demostración. Y aquí me podéis hacer preguntas si queréis. Os tengo que decir, bueno, no sé si tú les hablas ahora. Sí, ahora. Sí. ¿Qué iba a decir? Que si tenéis preguntas. No tenía yo algo, iba a añadir algo, pero nada más. Ya sé. Vosotros dos habéis visto esto mismo online. Sí, yo Sí. A ver, hay una pregunta No me he aquí. dado cuenta yo que íbamos a repetir lo mismo. Preguntan cuándo se hacen las sesiones para dejar de fumar. En una semana. Entiendo, Óscar, entiendo que preguntas en cuánto tiempo se hacen. Lo hacemos Sí. más o menos en una semana, día sí, día no. 3 sesiones. Luego, si hace falta, se hace una última, pero normalmente 3. Y pregunta si es suficiente con esas 3. Si no es suficiente, hacemos la 4ª. Pregunta, bueno, para no recaer. Bueno, es que las recaídas se tienen en cuenta. ¿El dolor? Proceso. Para no recaer, habla de las recaídas. Se trata en la segunda y en la tercera. Es lo que se busca. La primera es más bien dejar de fumar. Además, lo hacemos llevando, es un método que yo creé. Por culpa o gracias a una alumna. Como ese método lo empleamos con un paquete de tabaco, lo simulamos. Aquí había un paquete de tabaco de una sesión que yo había hecho. Y la alumna que estaba delante decía, he dejado de fumar, pero ese paquete me está volviendo loca. Y pensé, no puede ser. Las personas tienen que estar con el paquete de tabaco encima y dejar de fumar llevando el paquete de tabaco encima. Porque si cada vez que veas a alguien fumar o un paquete de tabaco vas a estar con una guerra, no es saludable, eso no es haber dejado de fumar. Y creé este método de llevar el paquete encima y de poder fumar siempre y cuando hagas un cierto ritual antes de fumar, que hemos empleado durante la hipnosis. Entonces se va dejando de fumar poco a poco y no hay síndrome de abstinencia, no se pasa mal. Que muchos adictos al tabaco te dicen, uy, es que lo voy a pasar muy mal para dejar de fumar. Aquí no. No hay que hacer 24 horas primero sin fumar, que es uno de los métodos clásicos. Lo pasan muy mal en 24 horas y tal. Entonces, el mono químico dura, el síndrome de abstinencia dura 5 días. Entonces, en esos 5 días vas dejando de fumar poco a poco y desaparece.
y no se tiene, no se pasa mal. Ya está, contestado. Una de las cosas que tratamos son los pensamientos obsesivos compulsivos o no compulsivos, o recurrentes. Y eso es enfocando la atención y aprendiendo a disociarte de tu mente. Al revés de lo que en vez de dejarte enganchar por el pensamiento, engancharte por la realidad que tienes alrededor. Esa es la idea. Muy bien. Nancy nos habrá puesto... Sí, explícalo mientras yo compruebo que de los croissants o lo que hayan puesto... que voy a utilizar la web aquí. Ah, voy a verlo por la web. vale. Vale. Bueno, Nancy, ya estamos. pues voy a explicar brevemente la estructura del máster y los cursos que ofrecemos en el instituto, porque, bueno, como ha comentado Teresa, no solamente damos terapia, también es un instituto que nos dedicamos a la formación. Entonces, esto, la gente del online, podéis verlo en la página web, porque voy a utilizar directamente la página web. Y tenéis toda la información ahí, simplemente pues, por daros una explicación un poco más detallada. En el máster, el apartado de máster, esto que voy a contaros está en contenidos y fechas del máster. Bueno, el máster lo tenemos estructurado en 2 años. Cada año se compone de 10 módulos y unas horas de prácticas, que son 20 horas de prácticas por cada año. Entonces, repito, son 10 módulos, 1 al mes aproximadamente, y al final de cada año 20 horas de prácticas, es decir, un total de 40 horas al final del máster. ¿Qué se estudia? Bueno, pues los 5 primeros módulos del máster están enfocados a estudiar la herramienta, a estudiar la hipnosis, a aprender a hacer hipnosis y a utilizarlo con confianza y con seguridad. Entonces, bueno, pues empezamos viendo un módulo de fundamentos, en el que ya se empieza a utilizar la hipnosis. Veis un proceso, es explicado y empezáis a utilizarlo. Un segundo módulo de entrevista o hipnosis conversacional. Erickson era muy famoso por la utilización de la hipnosis fuera de lo que hasta entonces se llamaba la hipnosis formal, que era pues, preparar al sujeto, decirle, bueno, ahora cierra los ojos, entra en trance, etcétera, etcétera, y siguiendo ese protocolo que seguía la hipnosis clásica. Erickson, al aceptar que la hipnosis es natural y que puedes encontrar fenómenos hipnóticos y la persona entra en hipnosis de forma natural y puede suceder durante una conversación, utiliza esos estados en la persona. Al utilizarlos, lo que consigue es utilizar la hipnosis durante la conversación. ¿Vale? Un momento. Ya está, perdonad. ¿Vale? Digo que Erickson utilizaba esos estados naturales de hipnosis durante la conversación. Es lo que llamamos la parte conversacional de la hipnosis. En una terapia utilizamos hipnosis en todo momento. Tenemos un módulo entero en el cual estudiamos técnicas para utilizar durante una conversación, utilizar la hipnosis en cualquier conversación. Hay personas que vienen a estudiar el máster que no hacen terapia, pero tienen trabajos que implican comunicarse con personas. Vienen profesores, coaches y bueno, gente en general que se dedica a hablar con otras personas para desarrollar esas habilidades de comunicación. La hipnosis al final es un modo de comunicarnos. Tenemos un módulo de hipnosis clásica. La hipnosis clásica, como ha explicado Teresa antes, es un poco la madre de la hipnosis ericksoniana. Erickson utilizaba mucha hipnosis clásica, aunque lo llamemos a ericksoniana, utilizaba muchas técnicas clásicas. Las estudiamos y aprendemos cómo utilizarlas dentro del ámbito de la hipnosis ericksoniana.
Y el último módulo de esta primera parte sería las metáforas, que lo da Teresa, que es su especialidad, y es donde un poco ya encaja todo y aprendemos a hacer metáforas, a utilizarlas en el estado hipnótico y a que sean vehículos de sugestiones que tengan un efecto terapéutico o que comunique aquello que queremos comunicar. Entonces, en estos 5 primeros módulos, que serían los 5 primeros meses, vemos los fundamentos, aprendemos la herramienta, aprendemos a hacer hipnosis. Pero claro, una vez que tenemos a la persona en el estado hipnótico, ¿qué hacemos con ella? Entonces, los 5 siguientes módulos de este primer año están encaminados a ver también aplicaciones prácticas. Entonces, tenemos 3 módulos, que son el de la ansiedad, el del tabaquismo y el de cambio de hábitos y obesidad. Son 3 módulos en los cuales aprendemos a aplicar esta herramienta en ámbitos concretos, en estos 3 tratamientos. El módulo de tabaquismo está enfocado a aprender la forma de trabajar que tiene Teresa con hipnosis, ¿no? Lo que he comentado antes, lo de las 3 sesiones, etc. Y aparte, bueno, como digo, también estudiamos ansiedad y cambio de hábitos. Aquí no sé dónde está ahora. Vale. Bueno, también tenemos un módulo de disociación, que también son técnicas, siguiendo con el módulo de fundamentos, vamos un poco más allá y vemos técnicas de disociación en hipnosis. Uno dedicado al lenguaje ericksoniano, que también es algo de lo que se suele hablar mucho y enlaza también con la parte de hipnosis conversacionales, cómo utilizar el lenguaje de una manera que sea más hipnótica, ver ciertos patrones y cómo comunicaba Erickson. Y vemos todas esas técnicas más ericksonianas, las vemos en este módulo. Y el de discípulos de Erickson, como han pasado por aquí muchos de los discípulos de Erickson, tenemos grabaciones de sus clases. Entonces, uno de los profesores del instituto pone fragmentos de esas clases, ya sean demostraciones, explicaciones teóricas, etcétera, se comentan y se trabajan en clase, pero visto y explicado por discípulos de Erickson. Este sería el primer año. El segundo año seguimos avanzando en técnicas ya más avanzadas de hipnosis y tratamientos también más concretos de cómo utilizar la hipnosis. Por ejemplo, el del dolor. Vemos cómo utilizar la terapia ericksoniana para tratar el dolor. La regresión y progresión en hipnosis son técnicas avanzadas de hipnosis. Comentaba Teresa antes que Erickson iba a buscar recursos. Eso es la regresión hipnótica. La regresión hipnótica es ir a la historia del paciente para buscar los recursos que se pueden utilizar en el problema que está teniendo actualmente y por el que viene a terapia. El tratamiento del duelo, que es, también lo da Teresa, es otra de sus especialidades, es cómo crear una sesión de terapia o las sesiones que sean necesarias para tratar el duelo. Puede ser pérdida de un familiar o puede ser muchos otros tipos de duelos. Muchas veces los problemas que nos traen a terapia están englobados dentro de lo que podemos denominar un duelo. Entonces tratamos ese duelo. Y bueno, también crisis existencial. Tratamientos de TOC, desde la perspectiva ericksoniana, el trastorno obsesivo compulsivo, en el cual entrarían también lo que comentaba también Teresa, pensamientos recurrentes, etcétera, y todo lo que tenga cierta condición de obsesivo compulsivo. Otro que es consecución de metas y preparación para exámenes. Cómo utilizar la terapia ericksoniana. En este caso, antes hablaba de la regresión, también de la progresión, de cómo ir al futuro, cómo planteamos metas. Muchas veces tenemos situaciones en terapia en las cuales no hay una patología, simplemente la persona se quiere preparar, pues, por ejemplo, para unos exámenes, o tiene algo importante y quiere prepararse, puede ser una entrevista de trabajo, puede ser cualquier objetivo. También podemos utilizar la terapia ericksoniana para preparar a esa persona para esas eventualidades. Tenemos el segundo módulo de lenguaje, el lenguaje ericksoniano avanzado, en el cual vemos técnicas, como digo, ya más avanzadas. Segundo de discípulos de Erickson,
de lo mismo, son técnicas, demostraciones de discípulos de Ericsson que han pasado por aquí, se ven los vídeos, se comentan y se hace ejercicios también y demostraciones en clase. Todo comentado por uno de los profesores del instituto. Y por último, el módulo de confianza y autoestima, que lo da José María Gasalla, que es quizá pues, el mayor experto que hay en estos ámbitos, ¿no? Y para cerrar ya lo que sería la formación del máster. Después tenemos, como decía al principio, otras 20 horas de prácticas, para hacer un total de 40 horas al final de los 2 años. ¿Vale? En caso de querer la titulación de máster en psicoterapia e hipnosis ericksoniana, porque haciendo los 2 años y las 40 horas de práctica se obtiene el título de máster en hipnosis e hipnosis ericksoniana. Para conseguir el título de psicoterapia hay que hacer 40 horas más de supervisión, que se hacen en grupo reducido. Y aquí ya, Teresa y yo, que llevamos estos grupos, se hace un análisis muy, muy detallado de intervenciones reales que hacen los alumnos. Entonces, se prepara al alumno ya para hacer psicoterapia con hipnosis. Bueno, esto en cuanto al máster. También tenemos cursos cortos o de especialización. Tenemos el curso introductorio que estamos dando actualmente. Ahora a mediados de octubre y en noviembre tenemos el curso de autohipnosis que lo da Teresa. ¿Es online? Es que es online, el curso de autohipnosis es online. Tenemos cursos también que todavía no tenemos fechas, de rapport, cómo crear rapport, cómo utilizar también técnicas de hipnosis conversacional para crear rapport. El rapport es algo que se da por supuesto muchas veces. Y es verdad, el rapport sucede, pero pueden suceder, pueden suceder otras cosas antes de eso para poder crear un contexto en el cual el rapport suceda de forma más natural. Entonces, en este curso estudiamos todas esas técnicas. Tenemos una certificación, un curso de interpretación del lenguaje no verbal, desde la perspectiva ericksoniana. Es parte también del máster, también se da en el máster. Erickson era famoso por ser un gran observador, por observar a sus pacientes y poder sacar muchísimas conclusiones. Uno de los módulos que damos se enseña lo que es lenguaje no verbal y a interpretarlo, pero desde la perspectiva ericksoniana. Los alumnos que quieran continuar con esa formación, tenemos una certificación aparte del máster, que es dada por el profesor José Manuel López Redondo, que es uno de los grandes expertos que hay hoy en día en lenguaje no verbal, además de una perspectiva muy práctica. Entonces el alumno puede certificarse como especialista en lenguaje no verbal y serían 2 cursos más que están planeados para enero, creo que es enero y febrero del 23. Tenemos también cursos cortos ya más avanzados para profundizar en ciertas técnicas de hipnosis, como por ejemplo las técnicas de revivificación hipnóticas con hipnosis conversacional. También pues, son técnicas más avanzadas para todo aquel estudiante que quiera profundizar más en temas que no se dan en el máster. ¿Vale? Y bueno, eso sería así un vistazo rápido, lo podéis encontrar todo en la web. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, ¿sería posible apuntarse a módulos concretos del máster? Sin estar en el máster, depende de cuál. Vale. Depende, si hay alguno, pregúntanoslo. O sea, me están preguntando, pues no se ha oído, a lo mejor si no se puede apuntar a módulos separados en el máster. Depende de cuál sea, porque si es algún módulo que tiene una continuidad y no has hecho algún módulo anterior, quizás no tenga sentido, pero otros sí. Entonces, de hipnosis conversacional, porque sería algo que yo puedo incorporar más en mi trabajo. Sí. Y no sé si tenía 2 partes, 1 y 2 o solo 1. Pero... El primero que se da, además lo doy yo, el de hipnosis conversacional, sí podrías hacerlo. Vale. Es verdad, tiene más sentido si haces primero el de fundamentos, porque claro, el de fundamentos tienes, no sé si
Si trabajas ya con hipnosis, tienes algún... Nada. Tiene más sentido hacer primero el de fundamentos porque empiezas a utilizarlo. Empiezas a utilizar la hipnosis ya. Puedes hacer el 1 y el 2. Ahí sí tendría más sentido. ¿Podéis hacer el 2 solo? Sí, porque damos técnicas de hipnosis conversacional independientes. Lo vas a aprovechar menos. Podrías hacerlo. O sea, como lo doy yo, puedes hablarlo conmigo y lo vemos sin problema. Sí. Bueno. Julio, yo quería hacerte una pregunta. Dime. Mira, soy María Antonia Carmona y Hola. me conecto desde Barcelona. ¿Qué tal? Saluda a Teresa de mi parte porque yo fui alumna suya en el 17. Ah, mira, pues está por ahí. No te oye, Sí. pero ahora se lo digo. Y te iba a preguntar lo mismo que yo hago hipnosis desde el 17, ¿no? La aplico en la terapia que hago Sí. y en el coaching, aunque si me oye algún ortodoxo del coaching se puede desmayar, pero bueno. Y te quería preguntar lo mismo. Para mí sería, porque claro, yo la hipnosis conversacional sí que la tengo dominada, ¿no? Como aquel que dice, pero me interesaría, por ejemplo, temas que no vimos en el curso que hice yo, que era como el trastorno obsesivo compulsivo, Claro. el tema del duelo y cosas así. Sí, perfectamente. Claro, todos aquellos, de hecho hay muchos exalumnos que como Sí. hemos renovado y hemos metido módulos nuevos, quieren hacerlos Sí. sin ningún problema, claro. Y de hecho os fenomenal. avisaremos. A los exalumnos os Muy iremos bien. avisando seguramente, pero sí, estaros también atentos y sin problema, claro. Sí. Esa es la Claro, idea también. vosotros vais publicando, ¿no? O sea, ya tenéis esto del máster publicado en la web, Sí, entiendo. y están las fechas, creo que hay que incluir las del segundo año, pero las incluiremos Sí. en los próximos días. Fenomenal. Muy O sea que bien. sin problema, claro. Fenomenal. Pues muchas gracias. bien. Da Sí. recuerdos a Teresa de mi parte. Aquí está, Hasta te está luego. escuchando ahora. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguna cosa más antes de una pequeña pausa? ¿Qué diferencia hay entre el módulo que hemos conversado antes de y el de técnicas revivir? Porque son técnicas concretas. Las enfoco desde el punto de vista conversacional, pero no das cosas más avanzadas. Vale, o sea que es Claro. complementario. Sí, es complementario. Pero tal cual nosotros podemos hacer poquito a poco. Sí, sin problema. Claro. Sí, podéis hacerlo poco a poco y elegir. Y luego ya vais, sí. Claro, si hay ciertos módulos, lo que decíamos, hay ciertos módulos que os interesan más que otros, nos lo comentáis y os decimos, mira, pues este es bueno que hayas hecho los anteriores o es uno más independiente que a lo mejor sí puedes hacerlo separado, empezar con el de fundamentos y el de entrevista, que son los dos primeros, y luego ya en un futuro decidir si sigues o cómo. Porque luego el sistema como está, al final de cada módulo también. No, esto es... Vais haciendo ciertos trabajos que os vamos mandando al final de cada módulo, pero no hay un examen, digamos, al final de cada módulo.